Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a estas más de 80 personas que ya se están uniendo a esta sesión. Gracias por aceptar la invitación a este ciclo de webinars que lo llamamos Identificación de Oportunidades de Innovación a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un ciclo de 4 sesiones que llevaremos a cabo todos los jueves del mes de marzo. La idea es que sigan ingresando en ese enlace en el que acabaron de ingresar, pongan esa estrellita en su correo electrónico destacados para que no se les olvide, se les pierde o de pronto agéndenlo en sus calendarios para que siempre lo tengan presente. Mi nombre es Juan Fernando Pérez, para los que no estuvieron en la primera sesión, yo soy profesional de fomento y transferencia de conocimiento de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia y estamos a cargo de la realización de este ciclo de webinars en apoyo pues con la Fundación Universidad de Antioquia, Parque del Emprendimiento, y quien nos apoya en este momento como facilitadores Dana Giraldo. Ella trabaja en la WWF como oficial de alianzas privadas, Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Dana es especialista y magíster en gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local. De profesión de base es ingeniera industrial y ha trabajado como consultora en diferentes temas de desarrollo local y sostenibilidad, movilización de recursos en entidades públicas y privadas. Eso es como la introducción que le tenemos a Dana hoy. Ya algunos que habían iniciado y estado con nosotros en la sesión anterior ya la conocían. Les recuerdo entonces, antes de darle la palabra a Dana, porque este espacio es de 1 hora y la idea es que podamos aprovechar la intervención de ella y la conversación que vamos a generar al final con las preguntas que ustedes le van a hacer, es que todos ustedes tienen por defecto desactivadas sus cámaras y sus micrófonos para evitar alguna interrupción. Estas serán activadas, el micrófono será activado en caso tal de que ustedes levanten la mano para hacer alguna pregunta o alguna intervención al finalizar la sesión de Ana. Y también pueden hacer sus preguntas y las intervenciones en la sección de preguntas y respuestas. Ojalá que sea en la sección de preguntas y respuestas para ir teniendo el control de las preguntas, o digamos los que no lo encuentren ahí en el chat también lo pueden hacer y los vamos a estar leyendo entonces al final de la sesión. Entonces, sin más preámbulo, Dana, ya demos inicio para aprovechar esta hora que tenemos y adelante. Bienvenida. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, Juan. ¿Me confirmas que me estés escuchando bien, por favor? Te estamos escuchando, listo. Listo, pues muchas gracias a todos también por estar en esta segunda sesión. Para los que no estuvieron igual, bueno, vamos a tratar de hacer un contexto muy rápido para que no estén muy perdidos de pronto, pero el objetivo de hoy es hablar un poco de la identificación de oportunidades de innovación al interior de las organizaciones a partir de los ODS y un poco para que vean las temáticas que vamos a tocar el día de hoy. Un tema muy rápido, obviamente, que nos compete y es innovación y el proceso de innovación y el diseño centrado en lo humano, para pasar ya al grueso, que es identificando esas oportunidades de innovación, y un par de casos, ejemplos, también con un invitado que tendremos hoy. Entonces, veníamos hablando en la sesión pasada de todas las problemáticas y desafíos que nos presentan los objetivos de desarrollo sostenible, que más allá de conocerlas, pues todos sabemos que hay problemáticas de pobreza, de desigualdad, de deforestación, de cambio climático. Entonces, ¿cómo pasamos de los desafíos y esas problemáticas que nos plantean los objetivos de desarrollo sostenible a ese cumplimiento de esas metas, ¿no? A transitar por esa senda que nos lleve al desarrollo? Y para eso necesitamos soluciones que aporten a pero soluciones fuera de lo común, ¿no? Necesitamos que tengan un componente importantísimo que es la innovación, y por eso nos centraremos en esto el día de hoy. Aquí hay un montón de definiciones y teorías frente a la innovación. Nos vamos a basar en unas que nos sirven para este contexto puntual. Y para arrancar, me gusta siempre hacer una diferencia entre lo que es inventar, lo que es la creatividad, y lo que es innovar. Cuando hablamos del proceso de inventar, hablamos de crear de cero, mientras que cuando hablamos de creatividad estamos hablando de una habilidad que se puede desarrollar, que es necesaria para poder inventar o innovar. Y el proceso de innovación, que además hoy esa palabra está un poquito trillada, diríamos algunos, ya hace referencia a una implementación exitosa, a la satisfacción de una necesidad.
A mí me gusta mucho una definición que hacen pues estos tres autores en uno de sus artículos más recientes, pues, y que la siguen usando, y es que la innovación es una solución novedosa, pero con tres características o componentes imprescindibles. Una es que debe ser más efectiva, más eficiente, pero una tercera que agregan que no es tan común es que debe ser sostenible. Debe ser sostenible frente a las soluciones que hoy existen para esa problemática, ese reto o ese desafío. ¿Y qué implica esa sostenibilidad? Que es viable a nivel social, a nivel económico, ambiental y a nivel cultural. O sea, que esta alternativa va en vía con estos cuatro temas y eso es lo que desemboca es que hay una innovación en el marco de ODS, porque cuando hablamos de ODS, sin duda estamos hablando de temas, desafíos sociales, ambientales, económicos, culturales, y entonces en las últimas décadas ha aparecido la innovación social, que es prácticamente esto de lo que estamos hablando, esta definición que traemos hoy. El apellido social no quiere decir que se enfoque únicamente en esos problemas sociales o ambientales que estamos enfrentando, lo que implica es que hay una sostenibilidad de por medio. ¿Qué implica además esa innovación social, que es colectiva, que puede partir de un individuo, pero que sí o sí tiene que satisfacer esas necesidades de un colectivo, que es constante? Si estamos hablando sobre todo de los desafíos que plantea hoy el planeta en una realidad que es tan cambiante, debe ser constante, es un proceso que no tiene fin, que debe contribuir al desarrollo, a la mejora de la calidad de vida y genera esos beneficios sociales y ambientales de los que estamos hablando. No puede ir en contravía de esto porque deja de ser una innovación sostenible. Y el proceso de innovación social que hoy queremos traer a ustedes parte de, como muchas de las herramientas de agilismo y de creación pues de prototipado, de la identificación de oportunidades, de la identificación de problemas, pues dependiendo de la herramienta cambia de nombre, pero tiene ese punto de partida para poder ya después generar unas ideas, unas propuestas, desarrollar un prototipo y desembocar como en un modelo de negocio, y muchas de estas metodologías se centran en estos cuatro primeros puntos. Pero para que realmente la innovación trascienda y sea sostenible en el tiempo, o sea, social, pues necesita tener un tema de escalabilidad que me permita además generar un cambio sistémico, ese cambio sistémico en la forma en cómo la persona actúa frente a esa necesidad, en las relaciones de poder, y ahí sí puedo hablar de un proceso completo de innovación social. Para arrancar, y como les dije, pues casi cualquier metodología que se centra en lo humano, parte de la identificación de oportunidades y tiene un componente imprescindible, que es la empatía. Y esto puede ser para algunos muy obvio, muy sencillo, pero la empatía en estos procesos de innovación lo es todo. Observar, entender el contexto me va a permitir entender y descifrar, más que entender, descifrar cuál es la causa real del problema, del desafío que yo tengo al frente, y ahí sí poder generar ideas que en el largo plazo, en el corto, mediano y largo plazo puedan generar una solución. Entender a la persona, y esto no solo a nivel social, sino en el mundo de los negocios, más que nadie ellos entienden a los clientes, saben estudio de mercado, saben qué quieren, saben por qué compran. Entonces, esa empatía es el punto clave, y es el punto clave de lo que les decía de todas estas enfoques o herramientas de innovación que se centran en lo humano. Design thinking, service design, todas parten de ese punto que es la empatía. Y son herramientas que nos sirven para hacer un prototipado de ideas que obviamente se apoyan en distintas herramientas tecnológicas, requerimientos además que debe cumplir la empresa, pero partimos del ser humano. Y por eso yo creo que casi que cualquier cosa que hagamos hoy debe estar en línea con los ODS, porque es que es personal. Cualquier servicio que hoy estemos ofreciendo debería estar en línea con poder subsistir en el largo tiempo. Adicional, de partir de ahí, ya hablamos de que se debe partir de la empatía, debe ser además deseable y satisfacer esa necesidad o esa problemática que está viendo la persona de fondo, de esa deseabilidad, debe tener otros dos componentes esta solución. Uno debe ser factible. ¿Qué implica que sea factible? Que debe ser muy factible a nivel técnico y organizacional. O sea, que yo como organización, empresa, desde donde me pare, debo tener la posibilidad, las herramientas para poder solucionar
ese desafío al que me estoy enfrentando y debe ser financieramente viable. Y este es un punto que en muchas ocasiones y sobre todo cuando empezamos a hablar de temas sociales se nos olvida, como que lo financiero lo empezamos a desligar y sin estos tres temas la solución que estemos planteando, el proyecto, la idea de negocio, no va a ser del todo innovadora y sostenible en el tiempo, porque no va a lograr transformar esas rutinas, esos recursos, esas relaciones de poder de las que venimos hablando. Ahí, bueno, Jeff Bezos, que es un empresario además, dice algo muy cierto que a mí me gusta y es que la austeridad y la sobriedad potencian la innovación y la pandemia es un claro ejemplo para esto y es cuando nos enfrentamos a desafíos que afectan o que ponen en riesgo inmediatamente nuestra supervivencia o la normalidad como la encontramos, empezamos como a sentir esa presión de innovar, ¿no? De verdad que la pandemia trajo consigo estudios de ventiladores, bueno, vacunas, una lluvia también ahí de creación y de innovación detrás, pero la pregunta es por qué eso pasa cuando estamos como a contrarreloj, porque ante desafíos de más largo aliento que igual afectan nuestra supervivencia en la Tierra, como no sé, la pobreza, el hambre, el cambio climático, no actuamos rápidamente. Y ahí es donde viene una de las claves del webinar de hoy, es que el sector privado hoy tiene la oportunidad de generar, y privado entiéndase como emprendimientos, modelos de negocio, empresas grandes, medianas, chiquitas, hoy tiene esa oportunidad de generar valor y de crecer en torno a los ODS. ¿Y cómo lo pueden hacer? Uno es implementando pues estrategias transformacionales desde lo que son como su modelo de negocio. O sea, que empiecen desde sus operaciones a reducir y eliminar impactos negativos y amplificar esos impactos positivos. Por otro lado, es la creación, la generación de ideas, de productos, de servicios que sean innovadores, que estén en el marco además del sector de la organización. Yo no necesito salirme de, si hago ventiladores, de dejar de hacer ventiladores para tratar de alinear toda mi estrategia y mi modelo de negocio a los ODS. Y esto también pasa mucho acá y es que en el camino de tratar de aportar a los ODS perdemos el foco de lo que sabemos hacer como organización. Y el tercero es la inversión de impacto. Pasar de la filantropía dura, que además pues cada vez está un poco más en decadencia, a la inversión de impacto, implica que hoy tanto el sector privado como grupos de inversionistas digan, yo no voy a hacer una donación, sino que voy a invertir en un proyecto específico, en un programa que puede que no me retorne ningún tema económico, puede que solo me devuelva mi dinero y ya, pero va a tener un retorno ambiental o social positivo. Y aquí hay un montón de ejemplos también de cómo funcionaba la inversión de impacto, pues que está teniendo mucho más auge ahorita en Colombia, pero empezar a crear este tipo de alternativas hace que podamos identificar esas oportunidades de crecimiento en torno a los ODS. ¿Qué ventajas además tiene contribuir a los ODS o alinearnos como organizaciones? Uno, nos permite identificar oportunidades de negocio y atraer más capital. Es casi que innegable decir que los ODS traen consigo una innovación porque nos hace sentarnos a repensar estos retos que tenemos y cómo los vamos a abordar. La forma tradicional en cómo los venimos abordando no está funcionando, estamos perdiendo esa carrera casi que a contrarreloj ahí. Dos, me permite potenciar el valor de sustentabilidad corporativa, incluir una atracción de talento humano y de colaboradores y clientes importante. Hoy estudios como los que hace Nielsen muestran que un comprador está más dispuesto a cambiarse a una marca que tiene una contribución social o ambiental. A nivel de atracción de talento humano está más demostrado que las personas se sienten mucho más satisfechas trabajando para compañías que están en línea con estos objetivos de desarrollo sostenible. Y además implica algo que Michael Porter, que es un profesor de negocios de Harvard y pues un gurú del empresarismo, menciona como valor compartido. Y él entiende y lo hace ver dentro de sus conferencias como ese valor que tiene un valor social y económico, entiéndase como social y ambiental, y que si alguno de esos dos componentes falta, yo estoy dejando de ofrecer valor compartido a mis grupos de interés. Que si puedo generar mucho dinero, pero eso va en contravía con todo el desarrollo,
en el largo plazo igual también me voy a ver afectado como modelo de negocio, pero que si solo genero un valor social y me preocupo por solucionar o mitigar las grandes problemáticas sociales y ambientales que tiene el mundo y no tengo detrás un sustento económico, una autosostenibilidad, que es lo que él llama, para poder hacer escalable mi negocio, no estoy generando valor compartido y volvemos a lo mismo, a soluciones que en el largo plazo dejan de ser innovadoras porque no son sostenibles. Y esto, aquí quiero conectar dos temas y es el tema de la autosostenibilidad con las ideas que formamos, y es cuando logramos que estas ideas, modelos de negocio, proyectos, sean autosostenibles, o sea, que no dependan de un tercero, así como el modelo de negocio duro y puro, en donde es exitoso porque logré encontrar ese equilibrio entre el precio y el costo que me deja una ganancia. Ahí es donde está esa autosostenibilidad. Si estas soluciones que yo estoy dando no marchan en línea con esa autosostenibilidad, dejan de ser escalables. Ahora no quiero decir pues que cualquier proyecto, y sobre todo más de corte social y ambiental, pues tenga que generar ganancias. El punto es que sí tenemos que empezar a ver cómo se hacen más autosostenibles. 3, me permite fortalecer relaciones con los grupos de interés, y también me permite estabilizar las sociedades y el mercado y contribuir al desarrollo. Si hablamos en el mundo de los negocios puro y duro, es pues si la mayoría de la sociedad tiene más poder adquisitivo, mi solución, mi servicio lo puede adquirir más personas, ¿no? Entonces, ¿por qué no transitamos por esa senda de estabilizar el mercado también? Y otra, una de las últimas ventajas también, que igual hay más, de contribuir a los ODS, es usar ese lenguaje común, empezar a ser líderes dentro de los sectores en los que nos movamos, que faciliten una coordinación de esfuerzos, y aquí es muy fuerte este ODS 17 de alianzas por eso, porque estoy ya hablando de cómo coordino gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, y la empresa privada tiene un poder y una capacidad además de mover las startups, los emprendimientos, de generar ese dinamismo que tal vez otros sectores no tienen. En una encuesta que hacía el BBVA a directores de compañías, el 71% mencionaba que el negocio podía jugar un papel crítico a la hora de conseguir los ODS, el negocio, y habían pues CEOs desde emprendimientos, startups de todos los sectores, hasta multinacionales, pero solo el 21% creía que lo estaba consiguiendo. Y entonces ahí volvemos a la pregunta de qué está pasando si creemos que es un papel súper importantísimo el de las organizaciones. Y esto nos trae pues al tema puro y duro del día de hoy, que es la identificación de oportunidades de innovación alineada a los ODS. Hay 3 pasos que nosotros, y pues a través de unas herramientas, les vamos a mostrar el día de hoy. Hay sin fin de herramientas, pero esto lo que busca hacer es una guía también para ayudarnos a decantar ese mundo de opciones. Esto es también como cuando entramos a una tienda a buscar un abrigo y hay sin fin de opciones de abrigo, también nos aturdimos y a veces no sabemos cómo dar ese primer paso. Entonces, hay 3 momentos clave dentro de la identificación. Uno es el problema o el reto o el desafío al que yo me estoy enfrentando en mi contexto, en mi empresa, si es de, no sé, papel, si es de creación de ventiladores. Y el segundo es también entender a mi organización. Estos pueden pasar en paralelo, puede que pase uno primero que otro, pero sí necesito también entender a mi organización, quién soy, en dónde estoy en este momento, para pasar a un mapa de impacto social. Y ya después de hacer todo eso, sí hablo de ODS. Antes, y lo van a ver ahorita en una explicación más amplia de cada punto, ahí sí empiezo a hablar de ODS. Antes, lo que debo hacer es tratar de no desenfocarme y entender bien desde el rol en donde yo estoy. Por eso hablamos también mucho de los roles en el webinar pasado, entender cuál es mi objetivo, cuál es mi objetivo y a qué le estoy aportando a nivel social. Y después de tener todo eso, ya puedo estructurar proyectos que estén alineados a los ODS, que casi como que resulta ya por descarte, por así decir, es como un resultado final. Entonces, en el primer punto, que es la identificación de problemas, partimos otra vez de lo mismo. Aquí necesitamos la empatía, y para temas de empatía hay un montón de herramientas, entrevistas, inmersión, observación. Este es un mapa de empatía que adapté pues del grupo de innovación de WWF, en donde me centro en la persona y empiezo a describir qué piensa esa persona, qué siente,
que escucha, que ve, cómo actúa, cómo se está viendo afectada hoy por el problema o desafío que yo quiero solucionar. Y una vez, si yo llegase a solucionar o a satisfacer esa necesidad, que gana esa persona. Y esto funciona para cualquier organización privada, academia, para un proyecto en específico, partimos de ahí. Después tenemos un mapa de actores. Aquí también hay muchas formas de hacer mapas de actores, pero cosas básicas que debe tener ese mapa de actores es un nombre de ese actor, qué tipo de actor es, si es del sector público, privado, cliente, si es competencia, puede ser opositor. 3, una caracterización también, tratar de entender en dónde actúa, en dónde se mueve, a quién influencia. Después decir, ¿para qué lo necesito puntualmente? Sí lo necesito, puede que estos dos últimos no apliquen para todos los actores. ¿Y cuándo lo necesito? Y ahí ya después de tener esas dos cosas, de haber empatizado con mi entorno, yo sí puedo definir el problema y puedo entrar a tratar de hacer una descripción, y es importante describir el problema con 3 características iniciales: un beneficiario, quién se está viendo afectado por ese problema, la necesidad que necesitamos cubrir y el por qué está siendo afectada también. Y hay que tratar de no agrandar esa descripción del problema, porque se nos vuelve un montón de aristas que no podemos, de pronto nos desenfocan de lo realmente central que incumbe en esa solución. Entonces hay un ejemplo, por ejemplo, acá hay un proyecto que se hizo en escuelas de Grecia para temas de dietas saludables. Una organización está muy preocupada por el tema y terminó definiéndolo como: los niños no tienen dietas saludables. Nosotros como organización queremos llegar a ellos a través de los profesores, porque es con quien más contacto tienen en el día, y porque ellos se preocupan por la educación de calidad, pues que además se ve afectado obviamente por la nutrición, pero que por su trabajo en este momento ellos no tienen el tiempo tampoco para hacer. Y ahí hicieron como esa descripción del problema, y de ahí empezaron a hablar de todo este proceso ya de innovación. Lo segundo y muy importante es entender a la organización. Y para esto hay 3 preguntas claves que nos tenemos que hacer. Uno es: ¿qué recursos tengo que pueden ayudar a solucionar ese problema o ese desafío a nivel económico, a nivel humano, a nivel tecnológico, de conocimiento, de infraestructura? Y también tengo y debo estar en la capacidad de saber qué recursos no poseo hoy, que van también en línea o que son importantes para solucionar ese problema, esa necesidad de mercado que quiero abordar. Ya con estos 2 temas y con mi mapa de actores que hice, debería poder identificar quién me puede ayudar a conseguir esos recursos, si son aliados, proveedores, colaboradores internos, cualquier otro actor que haya mapeado. Y aquí es importante este tipo de herramientas que tengan espacio a respuesta de manera individual y de manera grupal. Muchas veces en lo individual nos sesgamos solo sobre el conocimiento que tenemos nosotros, y luego cuando ya vamos a hacer como una validación grupal, nos damos cuenta que sí tenemos un recurso, o que alguien dentro de mi equipo sí tiene un recurso. Entonces, por eso es tan importante como también que se vivan esas 2 etapas dentro del proceso. Y aquí ya después pasamos al mapa de impacto social. Cuando ya tengo todo esto identificado, y esta herramienta pues la hace CERES, que es una fundación española, como una hoja de ruta para que las empresas puedan adaptar o alinearse a los ODS. Y lo que es básicamente es una matriz que busca identificar los impactos de la organización en temas sociales relevantes tanto para la empresa, para la organización, pues sí, también quieren cambiarle este título, como para los grupos de interés. Entonces, por ejemplo, la deforestación. La deforestación para una empresa que hace papel. Para la empresa como modelo de negocio va a tener una relevancia alta, pero para los grupos de interés tal vez también, porque mis proveedores pues van a quedar sin poder hacer proveeduría de mi materia prima, mis clientes se van a quedar sin mi materia prima. Entonces ahí es donde empezamos a identificar todos estos impactos sociales dentro de estos cuadrantes. Y este primer cuadrante, digamos que estos 4 que vemos aquí en azul que se resaltan, van a ser como esos impactos sociales en donde yo me tengo que centrar. Muy seguramente dentro de las organizaciones y empresas, casi que los impactos pueden ser infinitos, o sea, pueden de verdad que llegar a impactar todos los ODS. Entonces también tenemos que tener un proceso de priorización. Por eso es tan importante
este mapa y los cuadrantes que tiene. Y ahí ya después de hacer eso, sí nos alineamos con los ODS. Como les decía, esta alineación, ¿cómo empieza? Ah, listo, entonces yo había dicho que la deforestación afecta a mi negocio de papel. Entonces lo voy a alinear con el ODS 15, pues que es de vida terrestre, y cuando hago zoom en eso, profundizo en ese ODS, me doy cuenta que hay una meta especial para este tema que yo estoy tocando, este impacto que puedo tener negativo o positivamente, pueden ser ambos. Y ahí ya empiezo la alineación, pero como les digo, es súper importante tener en cuenta el margen de tiempo y la relevancia que tienen los ODS. Donde tengan, o los ODS en donde como que concuerden más impactos sociales, son los que debería, digamos que ser o tener en el core de mi modelo de negocio, o de mi empresa, o de mi organización, de mi proyecto, porque también debo medir temas de corto, mediano y largo plazo. Hay cosas que en el corto plazo, por más de que impacte, no voy a poder solucionar, mientras que hay cosas que seguramente sí. Temas de poder actuar con mis grupos de interés más cercano por la zona en la que estoy, en que ellos empiecen a hacer un monitoreo, por ejemplo, forestal. Mientras que ya hablar de un impacto a nivel país de la deforestación es otro tema. Entonces también tengo que tener esa perspectiva de tiempo. Debo ser capaz y no desenfocarme de lo que mi organización hace por querer contribuir a los ODS, o cuando identifico esta oportunidad de innovación en todas estas startups ahorita que están saliendo. Hay un gran ejemplo que es Nequi, por ejemplo. En su momento hablaba de la digitalización y hoy cree nadie, si yo les hablo de Nequi, tal vez dirían, ¿esto qué tiene que ver con los ODS? Ahí hay un tema de innovación, de infraestructura, de trabajo detrás muy fuerte, eh, pero ellos se enfocaron también y partieron, además de entrar a empatizar con contextos que ni siquiera en su contexto cercano o en sus allegados estaba pasando. Sale de una persona que trabajaba en Panamá, y en Panamá no se estaban digitalizando, y es colombiano, se vino a Colombia y dijo, vamos a ver qué está pasando en Colombia con el mundo de la digitalización. Y ahí parte todo. Entonces sí debo identificar esos ODS que son más relevantes para mi organización, para mi proyecto, como les decía. Aquí hay dos ejemplos súper puntuales para, no, digamos que como para tratar de empezar a masticar un poquito todo este paso a paso. Entonces, por ejemplo, esta es una empresa que identificó dentro de sus proveedores o priorizó con sus proveedores el ODS número 6, que es de agua limpia. Y lo que dicen ellos básicamente es: vamos a tratar de reducir el impacto que tenemos negativo, porque además hacemos un impacto negativo en el ODS número 6, porque hacemos uso de recursos hídricos. Entonces muy seguramente puede ser una empresa de energía en Colombia, que hay un montón, o empresas de bebidas. Y lo que vamos a hacer es trabajar en temas de estrés hídrico, en cuencas que nos abastecen. Pues ahí ya me pude alinear. Temas, por ejemplo, de trabajo decente y crecimiento económico. Entonces quieren hacer una expansión de su modelo de negocio, y eso implica obviamente un fomento al trabajo, y van a tener unas políticas salariales por encima de lo que exige la ley. Por ejemplo, salario mínimo, que es común verlo en algunos, sobre todo emprendimientos que manejan un salario mínimo por encima de lo que establece la ley. Entonces ahí estamos hablando del ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Después, digo, la presentación les va a llegar para que lo puedan leerlo con calmita, pero por ejemplo este es otro ejemplo que está mucho más detallado, y es una empresa que decidió que iba a dejar de usar sustancias químicas peligrosas en sus productos. Entonces, ¿qué hace? Y le dice: señores, investigación y desarrollo, yo necesito que ustedes empiecen a identificar alternativas para esas sustancias, pues porque yo igual mis productos lo necesito. Y señores compras, necesito que ustedes dentro del proceso de compra se aseguren que no llegue ningún proveedor que maneje sustancias químicas peligrosas. Y nos ponemos un margen de tiempo para eso. Luego ya después pasan un plan de acción. Entonces, investigación y desarrollo se va a dedicar a hacer esa identificación, esa investigación, mientras que la parte de cadena de suministro va a ser como ese control de calidad, de identificar que todo el proceso de producción pues no tenga esas sustancias, o que si las tienen se puedan eliminar en el proceso. Y ahí ya al final sí se alinean con el ODS número 12, que habla de producción y crecimiento responsable.
¿Por qué? Porque tienen una eliminación progresiva de sustancias químicas peligrosas y pues se van a asegurar que todas las sustancias químicas sean identificadas y eliminadas en lo posible. Entonces, creo que el ejemplo también permite decantar mucho esto en que al final, desde el momento en que identificamos una oportunidad, ¿cuál es el resultado que deberíamos esperar? Pero vuelvo y repito, la clave para identificar oportunidades está en identificar los negocios. Cuando hablamos de innovación no es como una idea que se nos cayó pues del cielo, porque mejor dicho, somos Einstein, sino que realmente es porque nos sentamos a pensar en nuestro entorno y varios de los grandes emprendimientos que tiene hoy el país son personas que o vivieron y pasaron esa problemática, como volvemos al ejemplo de COVID, o tenían a alguien muy cercano que pasaba esa problemática o se vieron inmersos en un momento que tenía un desafío y decidieron tomar acción. Y por último, para cerrar ya un poco este espacio y darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero confirmar si David estás por ahí. Hola Dana, ¿cómo estás? Sí, por aquí estamos. Déjame, ya estoy activando la cámara. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Bueno, mientras vas prendiendo tu cámara, les cuento. David Duarte es el fundador, uno de los fundadores y el director ejecutivo de Agrap, que es una fintech. Y bueno, David, ¿quién mejor que tú para presentar obviamente el proyecto? La idea es que David y yo vamos a tener un espacio de preguntas en torno a lo que venimos hablando. Entonces, cuéntanos cómo nace un poquito Agrap, ¿no? Cómo ustedes dicen esto es importante hacerlo, qué identificaron para que naciera Agrap en Colombia. No sé si ahí me estás escuchando bien. David, creo que tienes problemas de señal. Hola. Ahí me escuchas. Sí, dame un segundito. Yo creo que mejor me conecto desde el celular. Es que sí venía bajando precisamente de algunas visitas de campo. Dame un segundo. No te preocupes. Dale, haz el cambio. Listo, démosle unos segunditos a David que se conecten. Mientras que se conecta David, entonces vamos invitando a las personas para que vayan haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y que finalizando la sesión con David, entonces le podamos dar respuesta. Entonces, por favor, vayan creando sus preguntas que los estaremos leyendo al final. Recuerden que estas sesiones van a estar, se les va a estar compartiendo a sus correos electrónicos un enlace. En ese enlace podrán visitar entonces, cada semana se les va a estar subiendo las diferentes presentaciones, las herramientas y las grabaciones de todas las sesiones. Por acá dice Lucía Tortuga que por favor expliques la última diapositiva. No sé si de pronto será esta o la anterior. Supongo que la anterior. ¿Esta? Sí, diría yo que sí. No sé si será esa, Lucía. No sé si Lucía te puede pronto indicar cuál es Que para no, poder... que no. ¿Esta? La última. Lucía, lo que pasa es que esta última es la del caso de estudio de David, que estábamos esperando que se conectara. Entonces, por eso no se ha explicado. Listo. No sé si Por ya de aquí pronto estoy. David. Listo, Ya, David, ahora sí. bienvenido. Buenísimo. Sí, creo que no puedo activar la cámara precisamente porque no tengo permiso, pero si quieren. No te Pues preocupes. no. Entonces, pues nada, David, si quieres, preséntate y lo que te estaba preguntando era que nos contaras un poco cómo nace esta idea de Agrap y cómo identificaron ustedes que podían generar valor pues en lo que hoy hacen. Si nos cuentas un poquito. Claro, Ana, no, pues antes agradecerte, como siempre, por tenernos en cuenta.
y también agradecerte por invertir en nosotros. Digamos que aprovecha ahí el espacio para decir que Dana es una de nuestras inversionistas, tanto en los proyectos como en Agrap. Y bueno, estuve aquí muy atento, escuchando la mayoría de lo que me dio la señal un poco de la conversación. Y bueno, me parece que es un espacio muy interesante. De verdad, muchas gracias por tenernos en cuenta para contarles a todos. Pues hoy pues soy el CEO y fundador de Agrap. Agrap hoy es la primera plataforma de financiamiento web orientada a brindarle soluciones financieras a pequeños y medianos agricultores. Digamos que tenemos dos productos básicamente. Uno es precisamente productos financieros para esta población objetivo que pues históricamente ha estado siempre muy rezagada y pues rechazada de lo que puede ser el sistema financiero tradicional. Y también contamos con una plataforma web donde pequeños inversionistas, que es de 2 millones de pesos, pueden apoyar precisamente a estos pequeños y medianos agricultores y obtener tasas muy interesantes de retornos y demás. ¿Cómo nace la idea, Ana? Esa era un poco la pregunta. Pues básicamente nosotros somos dos socios, con mi socio nos conocemos desde el colegio, siempre habíamos querido de alguna u otra manera emprender y llega un momento en el que ambos coincidimos en la misma ciudad. Yo vengo pues de trabajar pues digamos que tuve experiencia en banca de inversión, también pues trabajé con la Fuerza Aérea y demás. Mi socio viene a desarrollar software y hardware en San Francisco y bueno, digamos que nos encontramos en Bogotá, volvemos a coincidir en la misma ciudad y decidimos arrancar un emprendimiento. Vemos que hay una posibilidad de pronto en el tema agro, es decir, Agrap nace sinceramente como una empresa que le quería brindar una solución tecnológica a los agricultores y lo primero pues que probamos fue unos sensores para que ellos pudieran eventualmente pues digamos que tomar decisiones en base a datos históricos que pudieran empezar a recopilar y empezar a visualizar y todo esto aprovechando pues digamos el conocimiento que tenía mi socio en esa área de desarrollo tanto de software como de hardware. Digamos que eso se quiebra un poco precipitadamente, pero pues ahí está la oportunidad, digamos que yendo a campo y demás, es donde evidenciamos que hay una real brecha y hay un problema en cómo se estaban financiando esos agricultores y cómo ellos accedían a de pronto recursos. Entonces, pues digamos que ahí nace, ese es un poco el génesis de lo que es Agrapa y ya empezamos a ver cómo a través de tecnología podíamos de pronto acercar precisamente financiamiento a esos pequeños y medianos agricultores y pues ahí empiezan a hacer un poco la idea del crowdfunding, empezar a ver cómo pues si hay una gente que está invirtiendo, podíamos estructurar productos que tuvieran productos y obviamente proyectos que tuvieran sentido y que eventualmente estuvieran enfocados a pequeños y medianos agricultores y que después en el camino pues nos dimos cuenta que la inversión de impacto es muy importante y que hay una ventana de oportunidad enorme, no solamente pues en crear empresas de impacto que per se son muy importantes y digamos que muy en línea de todo lo que hablas. Y no, pues nada, digamos que un poquito esa es, así arranca la historia de Agrap. A hoy pues hemos logrado, pues digamos que llevar más de 1.400 millones de pesos en inversión precisamente a pequeños y medianos agricultores. El 90% de nuestro portafolio son agricultores que no cuentan con más de 2 hectáreas de tierra y que eventualmente no hubieran tenido ninguna otra opción lógica o coherente de financiamiento. Es decir, más allá de una opción de microcrédito donde pues son tasas supremamente elevadas o incluso financiamiento informal como lo puede ser un gota a gota, pues que incluso eso está peligroso y demás. Correcto, yo ahí te voy a interrumpir un segundo y es porque quiero que me cuentes cuál crees tú que es ese diferencial que tiene Agrap y como lo dijiste, pues yo con David me conozco hace algunos años, soy inversionista, pero porque realmente creo en lo que hacen y hay una particularidad que a mí me gustó y es que logró ser como una forma de ahorro para mí, que no invierto grandes montos o sumas en proyectos que están generando un impacto, pero que a nivel económico no se desligan de ese foco y tienen una rentabilidad mucho más alta pues que opciones que tiene la banca tradicional. Entonces, ¿cuál crees tú que es ese diferencial que ustedes tienen en donde realmente dicen esto nos permite ser sostenibles en el tiempo? Bueno, yo pienso que pues arrancamos con esa,
digamos que con esa idea, y ese es nuestro primer diferencial, en poder demostrar que muchas veces, y uno está muy sesgado que cuando habla de inversiones de impacto, pues primero piensa que el gobierno es lo que es quien lo tiene que hacer. Segundo, que quienes van a hacer este tipo de inversiones no tienen que esperar una rentabilidad asociada, pues que se confunde con lo que puede ser filantropía, pues de que donas recursos. Y que ese fue un gran diferencial, como tú lo mencionas, que pudiéramos darle acceso a inversión precisamente a pequeños y medianos inversionistas que pudieran ver un impacto real en la comunidad y que eventualmente de eso pues lograran obtener un rendimiento, porque pues la industria agro es una industria pues que así como es riesgosa es igual de rentable. Solamente hay que saber canalizar los riesgos y pues bueno, digamos que en el camino ya hoy los diferenciales son muchos más que esos. Hoy ya nos estamos perfilando como una empresa de financiamiento que eventualmente tiene un modelo de riesgo completamente alternativo, que entiende las dinámicas, las dinámicas económicas, las necesidades y capacidades del sector rural y que a partir de entender con datos históricos estas dinámicas construye productos financieros de ahí para arriba que tienen sentido eh, para toda la cadena, logrando así pues cerrar esas brechas de capital que siempre ha habido entre sectores urbanos y sectores rurales. Bueno, obviamente eso pasando por una plataforma tecnológica, por presencia en regiones que hoy nos marcan un diferencial con lo que puede ser la banca tradicional. Nosotros no necesitamos llegar con una sucursal bancaria para poder brindarle financiamiento a algún agricultor en alguna zona. Y viendo un poco hacia el futuro, como somos una empresa de tecnología que hoy diseña y estructura productos financieros para poblaciones rurales, pues que el día de mañana cualquier profesional del agro, llámese ingeniero, técnico, tecnólogo o afín, pueda ser capaz de a través de su celular buscarle financiamiento para los proyectos productivos de su zona, pues lo cual pues es un diferencial bastante grande. Súper. Y yo voy a pasar aquí a un tema que tocamos en este proceso de identificación de oportunidades, que es el mapa de impacto social. Estos son parte de los impactos que tiene Agrap. Ellos hablan de, obviamente hay un tema de comercio justo, de financiación de pequeños y medianos productores, de empleabilidad, de formación, de infraestructura, de asociatividad. Y en esto se resume este mapa de impacto que yo les estaba mencionando más adelante. Poder entender desde mi modelo de negocio yo a qué realmente le estoy impactando, y ahí sí puedo entrar a hablar de los ODS y ellos tienen muy alineado su impacto con los ODS. Entonces también quiero que me cuentes un poquito cómo llegaron a decantar todo esto dentro del proceso de Agrap, sobre todo porque a mí me parece muy valioso del ejercicio que ustedes son como organización, y es que, como bien lo dices, parte de la empatía y se dieron cuenta que la oportunidad estaba ya en el campo cuando fueron y entendieron cómo eran esas dinámicas. Entonces sí, me gustaría entender cómo llegaron a identificar todo esto y cómo después fue ese proceso de decir, esto sí tiene una relación con los ODS. Claro. Bueno, Ana, digamos que nosotros pues arrancamos solucionando el problema. Yo creo que eso es un poquito pues lo más importante, viendo la necesidad, entendiendo al usuario, entendiendo cuál es ese dolor y cómo a través de nuestras capacidades podemos brindar y podemos construir una solución para eso. Pues en su momento fue una plataforma de crowdfunding donde eventualmente la gente pudiera invertir en proyectos agrícolas. Eso fue muy inicialmente, pero después empezamos a ver que hay toda una estrategia que no somos nosotros quienes tenemos que inventarnos la rueda de alguna manera, es decir, no tenemos que inventarnos indicadores o buscar qué medir, porque a hoy, pues precisamente la ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues nos da todo un marco de acción para poder desarrollar actividades y desarrollar pues nuestras empresas y que estén alineadas precisamente con estos objetivos de desarrollo sostenible. Pues de hecho nosotros al que más le apuntamos pues hay dos objetivos muy grandes. El primero es el de hambre cero, porque pues hay un ítem que habla precisamente de brindarle acceso a financiamiento a pequeños agricultores y ese es nuestro core de negocio, y claramente trabajo decente y crecimiento económico, porque pues gracias a que un agricultor hoy que viene de trabajar al jornal, que viene de ganar menos de un mínimo, después de culminar todo su ciclo de financiamiento, pues logre pasar casi a 4 veces lo que venía ganando anteriormente, pues es un gran aliciente
aun cuando sabemos que hay mucho por trabajar, que ni siquiera con ese ingreso se le puede dar una universidad de pronto a los hijos, pero pues que ya hay un camino y que ya es una persona que hoy pues está buscando financiamiento para su segundo proyecto, y que eso lo enmarcamos en unas políticas como lo pueden ser los ODS, y podemos al final de cuentas visualizar de la mejor manera cuál es ese impacto que estamos generando, y a partir de eso pensar en crecer mucho más, pensar en llegar a muchas más comunidades, pensar en llegar a muchos más agricultores, en poder, pues desde este mundo de las startups, que pues quienes han tenido la oportunidad de escuchar algo, en temas de levantamiento de capital tenemos una ventana adicional que se nos abre a nosotros, y es todos los fondos de impacto, y que pues sinceramente, y es una opinión personal, yo creo que todos los fondos van para allá, para que empiecen todos a tener componentes de impacto social asociados a sus tesis de inversión, y ahí tenemos pues nosotros una oportunidad si desde ya empezamos y nacemos un poco, así como las startups nacen con ese centro de tecnología, hay empresas que van a nacer con ese centro de medición de impacto, que va a ser muy importante y que creo que va a marcar un camino de aquí en adelante. Súper, yo creo que este es un caso muy claro en cómo podemos identificar esas oportunidades y alinearlas, como les decía, a los ODS. David, siempre mil gracias por tu respuesta a asistir a este tipo de eventos. Siempre que yo acudo a ti, te pido que te quedes además si los participantes tienen preguntas para ti, pero ya dándole un poquito de cierre y poder tener ese espacio de preguntas sin alargarnos de lo que es la jornada. Mi reflexión de hoy es: cualquier organización y cualquier compañía puede mejorar su modelo de negocio o puede desarrollar nuevas oportunidades de negocio o innovar combinando efectos sociales y ambientales con el retorno económico, y así cumplir a los ODS. Y ahí va a estar el éxito y la sostenibilidad de cualquier iniciativa, vuelvo y digo, programa, proyecto, modelo de negocio que hagamos. Y es que no se nos olvide que necesitamos empezar a estar en línea con los ODS, porque cualquier cosa que no hagamos en el largo plazo no va a existir, y las compañías han sido vistas por mucho tiempo como el problema, ¿no? De la industria de los fármacos, no sé, plásticos y demás, siempre las hemos puesto del lado del problema. ¿Y qué tal si empezamos a hacer esos revolucionarios y traerlas a este lado de vengan, forman parte de la solución, porque es que ustedes tienen todo el potencial para hacerlo? Y pues ahí ya doy y abro las preguntas, Juanfer, si quieres me ayudas leyendo algunas, o quienes quieran pues hablar directamente. Claro que sí, Dana, muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a David por aceptar la invitación y contarnos esta experiencia súper valiosa de cómo a través de los objetivos de desarrollo sostenible podemos emprender desde cualquier área, ¿cierto? Porque a veces podemos tener la percepción de que es que solamente puedo desde lo social, desde lo técnico, pero mira que también desde lo financiero yo también puedo generar modelos de negocio que le apunten al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y por supuesto que tenemos varias preguntas aquí para David, te voy a resumir en una sola, pues como o bueno, en una sola intervención, varias preguntas que tenemos por acá. Preguntan que si Dale. se puede correr el riesgo de perder de pronto el capital en el que se invierta en tu compañía, que si cualquier persona puede invertir en tu compañía, y cómo se pueden vincular a tu proyecto. Claro. Bueno, no, pues agradecerles a todos por el interés. Digamos que va a arrancar un poco de atrás para adelante. Los invito a todos a que entren a la plataforma www.agrap.co. Hoy tenemos una oferta superior a los 200 millones para que ustedes puedan invertir, y cualquier persona lo puede hacer. Hay unos tickets mínimos de inversión por temas regulatorios, pero pues nada, súper invitadísimos todos a que vivan el proceso. Pues ustedes entran a la plataforma, seleccionan el proyecto que más les interese, del cual van a recibir mucha más información. Siempre van a tener un asesor que los estará acompañando durante todo el proceso y les explicará a la minucia lo que necesiten saber. Y bueno, claramente acceso a toda la documentación y toda la estructuración del proyecto. Te perdimos un poquito, David, pero igual, pues, para Hola. que les piden tus datos, les podemos dejar obviamente el correo y la página de Agrap, que ahí encuentran de verdad toda la información. Sí, por acá en el chat les puse la página de Agrap. No sé, por acá también preguntan que si cuál es el perfil
del agricultor que participa en esta iniciativa y si en el departamento de Caldas tienen presencia. Listo, gracias. Qué pena con ustedes, el tema de la señal a veces es terrible. Pero nada, pues para terminar la intervención anterior, pues no puedo garantizar ninguna tasa. Desafortunadamente aún no somos una entidad regulada. Asumimos el riesgo y hay toda una seccional en la plataforma donde hablamos de riesgo y donde pues el inversionista sabe de principio a fin cuáles son los riesgos a los que tiene asociado precisamente hacer este tipo de aportes, y que pues hay todos unos mitigantes también que vienen asociados. Esperamos pronto sacar y ser pioneros también en tener un producto asegurador, una póliza para pequeños y medianos agricultores, pues que va a robustecer todo el modelo. Para continuar, digamos que con la siguiente pregunta, el perfil de agricultor que nosotros buscamos es un perfil pequeño y mediano agricultor. Obviamente también tenemos grandes agricultores. Hoy podemos pues decir que hemos financiado el proyecto de granadilla más grande que hay en Colombia. Nosotros arrancamos financiando proyectos de frutas exóticas de tipo exportación, precisamente para poder mitigar todos los riesgos, porque les podemos ofrecer desde una estructuración tanto técnica como financiera inicial, asistencia profesional liderada por un ingeniero agrónomo durante todo el proceso, y aseguramos la comercialización vía contrato con unos precios y condiciones justas, digamos, para todas las partes. Así logramos mitigar en una gran mayoría todos los riesgos que vienen asociados, aun cuando pues sinceramente los invito a todos a que entren y quienes estén interesados en invertir, súper bienvenidos, pero pues conozcamos un poco más de los riesgos, que somos supremamente abiertos en poderlos exponer y demás. Y en ese orden de ideas, pues estamos abiertos a que cualquier agricultor que tenga desde media hectárea pueda arrancar el proceso de financiamiento con nosotros. Obviamente va a tener que pasar por un modelo de riesgo por el cual evaluamos tanto al agricultor, el predio y el mercado que tiene el producto que va a sembrar, y pues que a partir de eso nosotros tomamos pues la decisión de financiarlo según las políticas de riesgo que nosotros tenemos. En cuanto a presencia en el departamento de Caldas, claro, sí tenemos ahorita presencia ya en el departamento de Caldas. De hecho, tenemos 2 asesores que me cubren toda la región, pues de lo que puede ser digamos que ese eje cafetero. Y bueno, digamos que en la página también van a encontrar la información de nuestros asesores para que con muchísimo gusto se pongan en contacto con nosotros. Y bueno, estamos en constante búsqueda de agricultores que quieran arrancar con proyectos productivos de tipo exportación, y obviamente que busquen financiamiento a través de nosotros. Muchísimas gracias, David. Por acá tenemos a Raúl. Raúl tiene la mano levantada desde hace rato. Ya tienes permiso para hablar, Raúl, adelante. Bueno, mientras Raúl activa su micrófono, entonces, por acá tenemos una pregunta de Lucía. Ella pregunta que cuáles han sido sus principales obstáculos que han tenido que han tenido que superar en este momento en su modelo de negocio. Ok, bueno, no, digamos que eso cada vez salen más, cada vez salen nuevos obstáculos que uno de verdad ni se imagina, pero pues ese es el desafío de emprender. Ese precisamente es lo bonito de emprender, que cada día hay que cambiar algún proceso, cada día hay que entender más a la comunidad, cada día hay que hablar más con los agricultores. De hecho, por eso tengo problemas de señal, y pues a veces comunicarme incluso con Dana es complicado, porque pues para mí es muy importante estar en campo y estar entendiendo lo que son los proyectos, lo que son los agricultores, y cómo pues ese cliente principal que hoy son nuestros agricultores, podemos nosotros ofrecerles una oferta de valor pues mucho más ajustada a lo que es la realidad, que sinceramente eso es lo que buscamos. Digamos que pues obstáculos así, digamos que muy grandes: la conectividad a internet, vías, que siempre va a ser un factor pues importante, y bueno, de pronto acceso a capitales mucho más formales donde podamos tener una escala mayor. Yo lo resumiría en eso. Muchísimas gracias, David. Quisiéramos tenerte aquí toda la tarde para hacerte miles de preguntas, en serio, porque hay varias preguntas, pero sabemos tus ocupaciones, sabemos que tienes que retirar por todo lo que estás haciendo. Te queremos agradecer entonces por haber aceptado esta invitación, a Dana por haberlo invitado,
y contarnos esta experiencia maravillosa de que se puede emprender a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero no nos vamos a desconectar todavía para que no piensen que nos estamos despidiendo, sino que nos estamos despidiendo de David, porque acá tenemos varias preguntas que Dana nos puede dar respuesta. Muchísimas gracias, David. Chao. Bueno, ya se nos fue David. Menos mal que alcanzamos a tener una buena señal ahorita en el último momento con él, porque pues, nos contaba que estaba de pronto en un sitio apartado. Bueno, Dana, por acá tenemos varias preguntas. Sorani nos pregunta que si existe un mapeo de instituciones que contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues mira, sí está el mapeo de actores y de instituciones. De hecho, el DNP sacó hace poco como un tracker como de contribución a los ODS, pero ahí está el quid del asunto y es que debemos empezar a entender que nosotros desde el rol que tengamos podemos contribuir y es parte clave de lo que debemos hacer. Pero sí el DNP, digamos que es la entidad responsable de hacer ese mapeo de todas las instituciones, gobierno, privados, ONGs, y como articularlas también en esos espacios. Y pues Naciones Unidas también hace un monitoreo además y como una facilitación de espacios de esas organizaciones. Ok, Dana, muchísimas gracias. Por acá pregunta John, de pronto la sesión anterior hablábamos sobre esa pregunta, pero hay personas que de pronto esa es la primera vez que se conectan a nuestro ciclo, pero pregunta John que si conocemos fondos de capital o sitios de apoyo de financiación a proyectos con énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, mira, ahí están para temas directos de cooperación que no requieran como un retorno de esa inversión. Tenemos plataformas como Impactia, Nodoka, que te ayudan a mapear oportunidades incluso segmentadas por ODS. Tenemos otro tipo de plataformas, como decía David, que ya son inversión de impacto, que literalmente, de hecho yo les puedo dejar el link también dentro de los instrumentos de la presentación. Entonces, hay una institución que mapea todos los fondos de impacto que hay en el país, te dice a qué le están apuntando, si temas sociales, ambientales y demás, si esperan un retorno, hay algunos que no esperan retorno, pero hay entidades como Yunus Social, que ya llegó al país, Acumen, Fondo Acción, bueno, hay también un sinfín, entonces sí hay. ¿Qué pasa y que es una particularidad en el país? Hoy no existe y creo que por ahí respondo una de las preguntas que vi de alguien. Hoy no existe como un pipeline, como una base de datos de proyectos que uno diga, si llega un inversionista al día de mañana, este es el proyecto al cual le podemos invertir. Y ese es uno de los déficits que tiene el país. Hay un par de intentos, pero todavía ahí estamos un poquito rezagados. Qué bueno, Dana, por acá tengo una pregunta de Melissa, que si de pronto existe alguna organización en Colombia que regule no sé, los estándares de responsabilidad social empresarial o de sostenibilidad en las pymes. Pues mira, el GRI, que es uno de los grupos que ha trabajado este tema de reporte de ODS, está trabajando muy fuerte en tema de pymes y ahí tiene asociaciones con cámaras de comercio, con FENALCO Solidario. Entonces ellos se encargan como de decirle y darles esa guía a las empresas. Tenemos instituciones también como la ANDI que lo hacen, pero el gobierno pues obviamente también tiene sus lineamientos a partir del DNP, como les decía, y pues a nosotros también nos rige la Constitución, pues que es nuestra obra magna y en donde legalmente también estamos hablando a nivel de responsabilidad social cuáles son los compromisos de las empresas. A propósito de lo que mencionabas, Dana, desde que nos rige el DNP como en algunos asuntos de responsabilidad social empresarial, también nos pregunta Melissa de que si de pronto hay algún marco en Colombia que regule el tema de la innovación social, ¿cierto? Entonces, iniciativas o proyectos sociales que se puedan desarrollar o llevar a cabo en el país. Mira, no, como tal innovación social, no, está todo el marco que llegó con el nuevo gobierno, que es el tema de la economía naranja, que digamos que tiene un poco casi que esa parte, pero no existe del todo y también es lo que pasa con muchos temas de innovación social, empresas sociales y empresarismo, y es que hoy no lo hemos podido definir. Tenemos ahí a las empresas B por un ladito, que han tomado mucha fuerza, que es algo muy parecido, las corporaciones B, las cooperativas,
pero todavía a nivel de lenguaje nos falta unificar y esa es también una de las problemáticas que estamos presentando como país. Qué bueno, Dana. Por acá tenemos un aporte de Ferney. Él dice que en las alcaldías se reciben proyectos que están enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que hay que revisar en las páginas de los ministerios que hay información sobre los ODS y su implementación en cada uno de los departamentos. Entonces, muy interesante ese aporte que Ferney nos hace para que podamos ir buscar, porque buscamos información, porque aquí en esta sesión estamos investigadores, estudiantes, docentes, emprendedores y sabemos que para poder tener acceso a esta información hay que realizar procesos de vigilancia estratégica, buscar información precisamente para poder identificar cuáles son esas oportunidades de innovación, esas oportunidades de generar emprendimientos como tal con esas fuentes de financiación que existen. Correcto. Sí, adelante, Te Dana. tomo la palabra en algo chiquito que veíamos en la sesión pasada y esto al final también termina siendo una red de contactos, conocimiento, entonces es súper importante que también puedan conocer todas esas organizaciones y demás cosas que tienen mapeado. El centro el Observatorio de Objetivos de Desarrollo Sostenible que les mencionábamos la sesión pasada también saca convocatorias de todo tipo, de investigación para academia, para empresarismo, entonces estar mapeándolo es lo importante. Exactamente, impulsa, por ejemplo, que ayuda, como su nombre lo dice, impulsa el emprendimiento en Colombia. Justamente hace un par de semanas había una convocatoria para iniciativas de innovación social, que la idea es que en las redes sociales, aprovechen las redes sociales no solamente para compartir fotos de ustedes, sino también para poder seguir esas cuentas que en realidad están generando un impacto a la sociedad y que nos mantienen informados constantemente. Entonces, sigan a esas organizaciones, estén en constante chequeo de esa información porque eso les permite a ustedes entonces generar esos insights o esa información para poder entonces iniciar con sus proyectos de emprendimiento. Dana, pues no tenemos más preguntas, ya son las 5:05 de la tarde, nos pasamos 5 minutos, pero eso siempre suele pasar porque siempre iniciamos unos minutos posteriores. Les quiero dar las gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerde que este ciclo de webinar es llevado a cabo por la División de Innovación de la Universidad de Antioquia en apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia Parque del Emprendimiento y se va a llevar a cabo todos los jueves de marzo. A sus correos electrónicos les estaremos compartiendo entonces un enlace donde ustedes van a descargar todas estas memorias audiovisuales, las herramientas y presentaciones que nos trae Dana, que nos va a seguir trayendo aquí en adelante. Ahí nos pueden ir evaluando y contando más o menos qué temas les gustaría que tratáramos en otros encuentros. Y también ahí les estaremos compartiendo una descripción para que no se les olvide que busquen antes de iniciar la sesión es el enlace de ingreso a los webinars, porque sabemos que con tantas ocupaciones se les pueden perder el enlace de ingreso a esta sala. Entonces, muchísimas gracias, Dana, por haber sacado también este tiempo, esta hora, el día de hoy, contarnos toda esta experiencia que tienes, todo ese conocimiento que tienes a todas esas personas. No, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y bueno, a todos los asistentes también, que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, Dani, y feliz tarde para todos. Feliz resto de día.